La señora secretaria dará lectura a la cuenta. No hay cuenta. ¿Sí? ¿Hay cuenta? Un pareo entre la diputada Camila Roja con el diputado Juan Miguel Lembró. Ya, perfecto. Entonces avanzamos. Ya, ¿en qué procederíamos a votar? Porque Sí. hay un artículo nuevo ingresado, Así es. una indicación del Ejecutivo para ingresar un artículo 107. Sí. No sé si lo quiere dejar cuando lleguemos a la votación separada. El Mejor. 107. Ya, ¿Le perfecto. parece? Hagamos eso. Ya. Me parece muy prudente. Entonces, nos tocaría, Presidenta, el artículo 81. El 80 ya está votado. 81, página 99. Ya. Esto, directora, sí. Presidenta, esta postergación también viene de años anteriores y lo que se propone es que los requisitos de admisión universitaria establecidos para las carreras de pedagogía se entren en vigencia del año 2025. Esto es a propósito también de lo legislado en la carrera docente. Y además, cuando en el caso que los programas tengan prosecución de estudios de pedagogía, o sea, porque hay algunos programas que son la pedagogía se hace posterior, cada universidad definirá esos requisitos de ingreso a dichos programas. Eso para darle coherencia a la norma. Diputado Mellado. Sí, un detalle. En el punto 2 del artículo 81 dice, reemplazas en inciso segundo la frase a 2025 por 2024. O sea, le bajan un año. No entiendo, en vez de subirle un año, le bajan uno. Entonces, no, ¿se me lo pueden explicar? Página 99, artículo 81, número 2. Estamos viendo la norma específica. Romero. Presidente, yo quisiera que me explicaran tal vez un poquito más la razón de fondo, yo para entender a qué se refiere esto, si es por una... ¿Qué necesidad hay de postergar estos requisitos? Gracias. Esto la prórroga que hacemos acá, que también se hizo el año anterior, es por los plazos de implementación que tiene la ley de la carrera docente. Cuando uno va al artículo 36º transitorio, que me gustaría leerlo. Lo que establece es que los requisitos para la admisión universitaria entrarán en vigencia desde el proceso de admisión universitaria y matrícula del año 2024, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior para el proceso de admisión universitaria y matrícula del 23 al 24 en las carreras y programas de pedagogía implementados con anterior al año 19 que cuenten con acreditación mínima de 3 años y en los programas de prosecución de estudio de pedagogía que cuenten con acreditación mínima de 2 años deberán cumplirse con alguna de las siguientes exigencias. Y ahí entra en varias exigencias. Entonces, y luego al final de este inciso dice, no obstante, para el año 2023 a las carreras y programas de pedagogía que no cumplan con los criterios de acreditación señalados en el inciso precedente les será exigible el cumplimiento de los requisitos de admisión universitaria y matrícula en él establecidos.
Entonces, en lo que hace el artículo en el 81, en el primer inciso, es cambiar el 24 por el 25, y eso sería algo nuevo porque tiene que ver con correr un año la vigencia. En el reemplazo es el inciso segundo, la frase 2025 a 2024. Lo que hace es efectivamente acortar el tiempo en que del proceso de admisión universitaria, disculpen, efectivamente es necesario porque acá el espacio que deja entre el 2023 y el 2025 serán acreditados, tienen que contar con una acreditación mínima de 3 años en los programas y en los programas de prosecución de estudios de pedagogía a mínima de 2 años. Al cambiar el 2024, efectivamente estoy haciendo el cambio a que ese periodo sea más corto y realizando la excepción. El tercer punto, cuando uno elimina la frase y en los programas de prosecución de estudio que cuenten con acreditación mínima de 2 años. Entonces lo que finalmente está haciendo esta norma efectivamente es trasladar el tiempo de acreditación. Porque lo que ha sucedido finalmente y el fondo de lo que hace la norma es postergar en un año todos estos requisitos para que pueda ser efectivamente implementada los requisitos que pide la carrera docente, que no han sido implementados durante este año. Presidente, a mí lo que me preocupa es que, claro, nosotros en el Congreso sacamos leyes para poner ciertas exigencias, algunos, por ejemplo, en este caso la carrera docente, y no se cumple. Entonces siento como que vamos a seguir año a año postergando. El año pasado ya se postergó, aparentemente se vuelve a postergar. Entonces, ¿cuál es el horizonte o el compromiso que tiene el gobierno para que estas cosas se cumplan? Porque si vamos a estar todos los años dándole un año más, y un año más, y un año más, o sea, ¿cuál es el compromiso que hay con el gobierno para que se apliquen estas cosas? Gracias. Aquí la razón por la no implementación de esto en particular tiene que ver porque los requisitos que se piden en este caso son relativos al tipo de estudiantes también que ingresan a la carrera docente. Entonces, hoy día no tenemos ese número de estudiantes que cumplan esos requisitos. Por ejemplo, haber rendido la prueba de selección o el instrumento que la reemplace, que lo ubique en un percentil 50 o superior, teniendo en cuenta el promedio de las notas obligatorias, tener un promedio de notas de la educación media dentro del 30% de su establecimiento educacional, haber realizado o aprobado un programa de preparación y acceso de estudiantes de enseñanza media para continuar estudios. Después hay otro tipo de programas, pero efectivamente pone requisitos sobre los estudiantes que no se cumplen. Son requisitos de alguna manera externa a lo que puede hacer la institución misma. Perfecto. En votación entonces. El artículo 81, que era el que estaba explicando recién la directora. El artículo 81 es el que se pone en votación, que está en el reajuste. Y página 99. Señora Edo no está. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Celi. En contra. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Romero. Señor Sepúlveda. Presidenta. No, perdón. Falta el diputado Mellado. Presidenta. A favor. 5 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Aprobado. Aprobado. Y pasamos entonces al artículo 83. 82, perdón. Página 99. Este es de la prórroga de plazos para la adquisición de inmuebles donde funcionan los establecimientos educacionales. Directora. Esto viene de la ley de inclusión escolar,
donde efectivamente desde el Estado se podían comprar o adquirir inmuebles de establecimientos educacionales y con eso se accedía a un incentivo al realizarse esa transacción. Lo que se hace con esta ley es que esos incentivos tributarios sigan previstos en la normativa vigente, es decir, siga existiendo ese incentivo. Y esto se hace también, es importante decirlo, a través de la Corporación de Fomento y de la Producción. Esta norma también venía el año 2000, el año anterior, y entiendo que el año anterior también a ese. En votación. Sí. 82. Señor Barrera, La retira. Ok, retira la votación separada, por lo tanto se entiende por aprobado. 83. 83. Este es de la entrada en vigencia del Servicio Local de Educación de Chiloé. Ya. Directora. Sí, Presidenta. Durante este año 2023 se nombró un administrador provisional en la comuna de Ancud a propósito de las diversas fallas que estaba mostrando el sostenedor y que lo calificaban para poder tener un administrador provisional de esos establecimientos. Ese administrador provisional tiene un plazo que vence, es de un año, prorrogable por un año más, entonces en el mejor de los casos este administrador provisional duraría 2 años y después ocurriría un periodo de vacancia también como sobre los establecimientos, quién es el sostenedor de estos establecimientos educacionales. Entonces, y esto en conversación también de manera regional, se estableció, dado que el Servicio Local de Chiloé entraba en vigencia posteriormente, adelantarlo un año y eso significaría el año 2025. Eso es cuando se hace traspaso. Y para que llegara al año 2025 de traspaso, efectivamente tiene que adelantarse todo lo anterior durante el año 2024. Y eso es lo que propone esta norma. Y además también la norma establece reglas especiales para el proceso y con el fin de contribuir a la adecuada instalación del servicio local. Yo preguntar al Ejecutivo, no que había un acuerdo de que se suspendía la implementación de los servicios locales de educación, entonces no entiendo cómo esto se compatibiliza con lo que se discutió en la ley de presupuesto. Gracias. Directora. El compromiso del Ejecutivo en la ley de presupuesto. A ver, en la ley de presupuesto, lo que se establece específicamente, ya, la letra A, sí, ¿qué cosa? Ya, lo que se establece efectivamente es, se suspenderá transitoriamente el traspaso del servicio educativo de los servicios locales de educación a quienes les correspondía hacerlo a partir del 1 de enero del 2024. Estos son los 6 servicios locales, como Magallanes, Licancabur, Maule Costa, Puntilla, y me faltan 2 más. Entonces, eso condicional a una evaluación del Ministerio de Educación. Esa es la primera parte del acuerdo. La segunda parte del acuerdo es, bueno, la extensión de un artículo transitorio que permitía a los municipios pedir la excepción del traspaso al servicio local. La tercera letra es, se realizará una evaluación externa a la política de nueva educación pública sobre los procesos de instalación, implementación y traspaso, identificando estándares que deban cumplir los nuevos SLEP para realizar el correcto traspaso al servicio educativo. A partir de dicha evaluación, el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública podrá proponer la suspensión o total o parcial de la creación del nuevo servicio de educación pública. Y luego eso entendido en los que estaban ya en la ley de presupuesto, que eran los servicios locales que se traspasaban en el 2025, que son el Santa Corina, el de Santiago Centro, el de Viña del Mar, el de San Miguel, y hay algunos que ahora no recuerdo. Entonces, efectivamente esos están bajo ese proceso de evaluación y así los que siguen.
se considera que esto está fuera de ese acuerdo porque efectivamente es una situación especial que se da por lo que le explicaba antes del administrador provisional. O sea, hoy día ese caso ni siquiera tiene un sostenedor como de norma, sino que y es un proceso que se gatilló previo a la discusión de presupuesto, pero efectivamente para el año 2025 esos servicios locales que se tenían que crear que se tenían que traspasar el año 2025 e incluso los que se creaban el año 2024 para traspasarse el año 2026 también están bajo el proceso de evaluación. Eso se retira y se da por aprobado el artículo. La indicación pendiente, ¿Verdad? no sé, la del diputado Romero, sí. También La- para el la- artículo, ya. La entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé, en las condiciones establecidas en este artículo, se realizará previo informe favorable del Ministerio de Educación en el plazo de 15 días. Nosotros la tenemos pendiente. Vamos a corroborar. Espera. No, que es admisible, dijimos, pero estaba pendiente. El previo informe favorable del Ministerio de En los Educación. 15 días de 15 publicada días la ley, desde- ¿sí? De Pero ¿y cómo publicar va a la ley, ser? en que informará a las comisiones de educación del Senado y la Cámara de Diputados la factibilidad técnica y las condiciones adecuadas necesarias. Sí, Directora. Sí, o sea, nosotros en términos de información, ¿qué cosa? la tenemos pendiente. Podría ser 15 días después de publicada esta ley, es lo que establece la norma, ¿no? Entonces podría ser el 31 de enero. Sí, van a cambiar ¿Le la parece fecha. si puede ser 31 de enero? Perfecto. Lo dejamos como 31 de enero porque así le parece también al diputado En el plazo de Romero. Ya, y así llegamos a un acuerdo. Sí, 31, les dejaron una claridad, me parece. 31 de enero. Perfecto. Es un informe favorable, para solamente dejarlo claro, Sí. es Del Ministerio de Educación, la entrada en funcionamiento del Servicio Local de Educación de Chiloé. Chiloé. En las condiciones establecidas en este artículo se realizará previo informe favorable del Ministerio de Educación en el plazo del 31 de enero. Sí, solamente aclarar que ahí habla del traspaso, pero eso no va a ocurrir en el año 2024. Entonces es la creación del verdad. servicio. Entonces podemos reportar sobre los avances hacia el traspaso, pero que no va a ocurrir no va en funcionamiento. ese mismo año. No tiene claro. año, ¿eh? Entonces En la uno creación. puede reportar sobre el tipo de información que tiene hasta el momento previo al traspaso que va a hacer en 2025. Claro. Ok, ya. Sí, porque no tiene fecha. Claro. Ya. Este. Entonces, aprobado. Ya. Unánime la Unánime. indicación, Sí. con la indicación. Ya. Con indicación. Vamos al 84. Artículo 84, página 101. Secretaria. Sí, Presidenta, por su intermedio. Lo que ocurre es que cuando se aprobó el royalty minero, hay algunas leyes donde se hace referencia, por ejemplo, al impuesto específico de la actividad minera o al impuesto establecido en el artículo 64 bis, 64 ter de la ley de impuesto a la renta, en vez de hablar de la ley de royalty. Es solamente una adecuación de denominación porque quedaron no corregidos al momento de la aprobación del royalty. Eso es. Sí. Se retira y se da por aprobada. Pasamos al artículo 86, que está en la página 102. Ah, no, pues. Esta es la del casino. Ah, no, No las hemos probado. no, votamos solo las indicaciones. Habría que votar el artículo entonces. Si le parece a la comisión. Ah, la retira, perfecto, ya.
Ya. Ah, no hay votación separada del 87. Acá. Ah, es que no salió de la Ah, ya. 87 entonces. Artículo 87. En la página 103. Sí, diputado Naranjo. A mí me gustaría que el Ejecutivo pudiera explicar bien esto porque parece un contrasentido de que después de 13 años de estar discutiendo en el Parlamento la ley que crea el Servicio de Biodiversidad Áreas Protegidas, con esta propuesta se está borrando con el codo lo que acordamos durante tanto tiempo. Entonces no me cuadra la ecuación aquí. Entonces sería bueno porque claramente estamos retrocediendo, es decir, hicimos un esfuerzo tremendo sacando la ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y con esta propuesta que se está haciendo de ampliar el plazo y correrlo, claramente es un retroceso. ¿Ah? Entonces, es contradictorio con lo que aprobamos en la ley, porque estamos postergando lo que dejamos estipulado en la ley. Directora. Sí, bueno, para el SVAP fue la norma que se promulgó, si mal no recuerdo, en septiembre, el segundo semestre de este año. Hay un compromiso del Ejecutivo por avanzar en su rápida implementación. De hecho, en el artículo 91 estamos pidiendo la facultad para el Presidente de la República de nombrar el primer director nacional del SVAP de manera anticipada para poder justamente adelantar la instalación. Porque, ¿qué sucede? Si bien el SVAP tiene una gradualidad y una transitoriedad en su norma, lo que sucede es que hay normas que necesitan algo más de trabajo en términos de la gestión que se requiere para llegar a eso, que los tiempos no dan, por lo menos como están considerados hoy día. En este artículo en particular, efectivamente faltaba alguna norma de transitoriedad que le diera al servicio quizás un año o 8 meses o un año de instalación, y eso es lo que estamos haciendo acá, que se incorpore esta norma excepcionalmente para que a partir del incorporar la norma que prorrogue esto hasta el 31 de diciembre del 2024 para tener tiempo de implementarlo correctamente. No tiene la lógica de atrasar la implementación del servicio, y por eso mismo estamos en el artículo 91 adelantando también el primer nombramiento del director del SVAP. Eso también está el fiscal de la CONAF, si mal no recuerdo, por si hay alguna duda adicional. Perdón que le incomode, pero esto podría haber sido materia de modificación de la ley misma, más que meterlo aquí entre medio de esta ley miscelánea que nos tiene a todos sorprendidos. ¿Ah? A mayor abundamiento. Perdón. Efectivamente, antes estaba como glosa presupuestaria, que no estuvo este año y ahora va a estar, lo estamos poniendo en la ley de reajuste. Así que... También me gustaría agregar que lo que aquí se busca también es dar más certeza a las inversiones a la hora de definir cuáles son las especies y las catalogaciones de las especies. Por eso se vuelve a definir a como estaba previamente en la glosa. En el intertanto se generan los reglamentos y la instalación de nuevos servicios. Y por eso también hace alusión a la evaluación que se encuentren vigentes en proceso para que haya certeza jurídica respecto de las inversiones que ya entraron con una cierta identificación de los individuos o especies al momento de la inversión. Diputado Barrera. Sí, presidente, la verdad es que a mí me gustaría darle una vuelta más, porque aquí dice, por ejemplo, solamente en el inicio del artículo
de que quedan, o sea, dice no regirá respecto a bosque, hay unos artículos que tienen que ver con la prohibición de talas de algunas especies, entonces dice, claro, y se elimina, dice que no correrá para esto, para especies nativas que están clasificadas con una clasificación que aparece aquí, entonces está como extraño, yo le daría una vuelta, no sé, dejarlo para el final de la votación, mientras tanto le encargamos a los asesores que queden. Directora. Presidenta, o sea, sin perjuicio que lo podemos dejar hasta el final de la votación de hoy día, reiterar está el fiscal de la CONAF, que también puede quizás conversar con los asesores más detalladamente sobre las dudas que están Ya. planteando ambos diputados. Hagamos eso porque quizás podemos avanzar en las otras materias de manera más rápida. Diputado Sepúlveda. Muy corto, porque esto se da principalmente en la región del Maule, para serles franco, y lo que parece ser como un retroceso en términos de ambiental, digamos, no lo es, porque en definitiva lo que se busca es hacer sustentable el bosque nativo en aquellos predios pequeños, medianos, y que hoy día están en una situación de total arrinconamiento, digamos. Esto les puede parecer duda a quienes obviamente defienden y defendemos la importancia del bosque nativo, pero apunta principalmente a hacerlo sustentable en el tiempo para aquellos propietarios donde en muchos casos prácticamente todo su terreno está con bosque nativo y por lo tanto dar una salida para que tengan viabilidad. Si no, lo que sucede, para serles franco, es lo otro, la destrucción completa. Conocemos el tema de los incendios, en fin, de todos los daños que se producen muchas veces. Lo que tratamos de proteger, cuando lo atomizamos a tal nivel, lo terminamos destruyendo. Y por lo tanto, yo confío, por cierto, yo conversé con el fiscal de CONAF, que es más que CONAF, que tiene la preocupación y vela por el cuidado del bosque nativo, va a estar proponiendo algo que obviamente no corresponde. Yo estoy de acuerdo, pero si lo necesitan precisar, ningún problema. Diputado Naranjo. No, si lo grave, Presidenta, es que al aprobar esto dejamos sin efecto el artículo 19, que establece la prohibición de la corta, dejamos sin efecto el artículo 52, que sanciona con multa. Entonces, obviamente, el plazo establecido a mí me parece exagerado, pues entendería 6 meses de adecuación, pero dejamos absolutamente desprotegido. Entonces, no me parece prudente esta propuesta. Si lo quiere, bueno, si quiere pasar y lo puede explicar, diputado Mellado. Sí, Presidenta, yo creo que estamos dando muchas vueltas. Yo diría, lo colocaría en votación, escucharía y lo colocaría en votación y zanjaría este tema ahora para poder avanzar, si no vamos a dejar todo para el lunes. O mejor nos venimos el lunes todos. No. No me parece esa idea. Fiscal, tiene la palabra. Si puede prender el micrófono. Buenas tardes, Presidenta. Saludar también a todas las diputadas y diputados presentes. Fabián Luengo, fiscal de CONAF. La norma no es regresiva, ya tal como lo explicaba la directora de presupuesto, esto debería haber sido una norma transitoria dentro de la ley SBAP, pero lamentablemente no quedó, ya. Pero lo que se busca es poder también dar certeza, ya, a todas aquellas personas que al momento de la entrada en vigencia de la ley SBAP se encontraban con planes de manejo en evaluación, ya, y proyectos también ambientales que se encuentran también en evaluación, ya. Entonces, por un lado, tenemos que la ley de bosque nativo contempla fondos concursables que permiten también a pequeños propietarios poder manejar el bosque nativo de forma sustentable, pudiendo acceder también a ciertas bonificaciones, que hoy día lamentablemente, dado el aumento o la ampliación en la definición de bosque nativo preservación, hoy día no lo podrían hacer. Entonces, se produce un retroceso. En ese sentido, respecto de aquellos propietarios que entraron presentaron sus planes de manejo, ya, y se encontraron en el camino con esta nueva ley que rige INACTU. Entonces, los ponemos en una situación de incertidumbre, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, por un lado, el Estado está, permitiendo poder acceder a fondos concursables que permiten la protección, el manejo y la recuperación del bosque nativo, y por otro lado, le estamos diciendo, no puedes hoy día manejar esos bosques que antes tú podías hacer. Porque hoy día las categorías de conservación aumentaron. Por ejemplo, el roble gualo, que antes se podía manejar, ya era considerado bosque nativo de uso múltiple, que podías tú poder
¿cómo se llama? Manejar y obtener, ¿cómo se llama? Recursos maderables y no maderables, ¿ya? Hoy día, con el SBAP, pasó a ser una especie casi amenazada, que pasó a ser hoy día un bosque nativo de preservación, respecto a los cuales hoy día tú solamente puedes hacer planes de manejo, pero para poder asegurar la sustentabilidad. Entonces, es ahí el tema en el cual hoy día nos encontramos. Ya, en votación. Diputado Romero. Aprovechando que está la gente de CONAF acá, ¿cuántos proyectos hay en evaluación en este momento? Para ver si en realidad estamos, este tema es relevante, ¿no? Y quisiera saber si es mucho, ¿no? Por su intermedio, Presidenta, el número exacto no lo tengo, pero hay proyectos que son emblemáticos hoy día, que el gobierno obviamente lo ha destacado. El proyecto Quemarlo Aguirre es un proyecto que con esta nueva legislación tendría que volver a foja cero, de todo lo que ha avanzado hoy día. ¿En votación o lo retira? Ya, la retiro, o sea. Ya. Sí, Perfecto, entonces se vota. En votación. Señora Edu. Señor Barrera. Señor Bianchi. Bien. Señor Celis. A favor. Señor Celis. Señor Mellado. A favor. Señor Naranjo. Señor Romero. Señor Romero. Señor Sepúlveda. Señor Bianchi. Presidenta. A favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 2 en contra. 7 a favor, 2 en contra. Pasamos al artículo 91. 91. Página 105. Página 105, diputado Romero. Sí, presidente, mire, esta indicación se relaciona básicamente con un tema que hoy día yo creo que al chileno le llama la atención. Y a mí, en lo personal, cualquier tipo de excepción al principio de concursabilidad de los cargos públicos para mí es bien complejo, especialmente en el momento en el que estamos. Entonces, yo escuché hace un rato que el Ejecutivo da como un poco como fundamento a la existencia de esta norma, en definitiva, de eximir de los trámites de alta dirección pública al nombramiento del director del servicio de biodiversidad, la necesidad de implementarlo rápido. Yo aquí en esto, presidente, ese argumento a mí no me convence. Yo quisiera ver si en verdad es esta la razón, cuál es la razón que hay detrás de este tema, porque se podría estar trabajando en esto. Entonces yo la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Eso, presidente. Ok. Directora. Presidenta, solo para aclarar, esto es solamente mientras se hace el proceso de selección de ADP, porque en general el proceso de selección de ADP tiende a demorar varios meses, porque hay un proceso de selección asociado, como es primer nivel jerárquico, también después tiene que pasar por el Consejo ADP. Entonces lo que hace la norma es poder nombrar a ese director interino, que luego se va una vez que concluya la instalación del el concurso ADP de primer nivel jerárquico. Diputado Mellado. Sí, la consulta es, ¿el que nombre ahora interino el presidente puede o no puede postular a la ADP? Porque va a tener una preferencia, obviamente, va a tener... La norma general hace que los interinos efectivamente puedan postular al concurso, pero sin preferencia. O sea, por regla general con los otros cargos también de alta dirección pública. Ya. ¿En votación? Entonces, votación del artículo 91. Diputado Edo, ¿cómo vota el artículo 91? Señor Barrera.
A favor. Señor Bianchi. Señor Celis. Artículo En contra. 91. En contra. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Romero. En contra. Señor Sepúlveda. Así para el domingo. Para el domingo va a bailar. Señor Sepúlveda. Ya. Por presidenta. Presidenta. Perdón, a favor. A favor. Estoy confundiendo. Me estoy confundiendo con el domingo. 6 a favor y 3 en contra. Ya. Ahora, Presidenta, el 92. Ya, el 92 entonces es... Página no, 5. No, no hay más. Ya. Ah, sí, directora. Artículo 92. Está en la página 105. Sí, es de minería. Son, claro, modificaciones en minería, en materia de energía eléctrica. Sí. Esto tiene que ver con un compromiso de la ley de presupuesto con respecto a inversiones de electrificación rural, que en su momento, en la discusión que tuvimos en presupuesto, se destacó que estaban siendo complejas de hacerse. Y esto es porque las empresas que hacen estas inversiones tienen una deficiencia regulatoria, existe una deficiencia regulatoria sobre las inversiones que son hechas por FNR. Entonces, hoy día las instalaciones financiadas con recursos del FNR, al ser a través de aportes de terceros, no ingresan al como sistema que permite ser descontadas de el valor agregado de distribución, y eso lo que redunda es que no es posible que las empresas distribuidoras recuperar los costos de la reinversión que se hacen para la operación o el mantenimiento de este tipo de instalaciones. O sea, si una instalación fue hecha con FNR, después la empresa distribuidora no puede recuperar esos costos de reinversión, que es una normativa que de alguna manera en los otros casos, cuando son financiados por otros fondos, permite esa recuperación y por ende incentiva la generación eléctrica rural. Por esa razón, lo que estamos haciendo en esta modificación es que estos proyectos financiados vía FNR no sean excluidos y la empresa distribuidora pueda recuperar estos costos. Esto es todo en la línea de la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, o retira ya. Ok, en votación. Sí. Ya. Señora Edo. Siendo un artículo bien misterioso en su redacción, a favor. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Celi. A favor. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Romero. No, esto ya supera mi nivel de fe, así que yo me abstengo. Señor Sepúlveda. Presidente. A favor. 4, 5, 6, 7, 8. ¿Aprobado? 8, sí, 8 y una abstención. Perfecto. Pasamos entonces al artículo 94, que está en la página al final de la página 106. 106. Subsecretaria. Sí, 94. Presidenta, por su intermedio, el artículo 94 lo que hace es hacer cambios a la reciente aprobada ley 21.634, que corresponde a compras públicas, respecto a la norma en particular de un ámbito que tiene que ver con la aplicación de mercado público a las empresas públicas. Cuando estuvimos trabajando el reglamento, en todo lo que tiene que ver con el capítulo de probidad, hay una serie de artículos que en realidad no corresponde que le apliquen a las empresas públicas,
como por ejemplo que tengan que revisar el catálogo de Chile Compra a la hora de hacer una compra o ocupar convenio marco, porque en realidad las empresas públicas tienen sus propios mecanismos de compra. Entonces eso es lo que busca esta norma y el estándar que se le está aplicando a las empresas públicas es el mismo estándar que se le aplicó al Banco Central, pero que no quedó explícito adecuadamente y puede haber una mala interpretación a la hora de hacer el reglamento de la ley. Perfecto. Diputado Romero. Presidente, preguntar al Ejecutivo si en la actualidad, ¿ya?, o con la ley antigua, las empresas públicas tenían que ceñirse al tema de la ley de compras públicas, o en definitiva esto se les pasó y quedaron con un marco más riguroso. ¿Por qué lo digo? Básicamente porque no quisiera que a través de esta ley miscelánea nosotros estuviéramos bajando ciertos estándares de transparencia a través, porque yo quiero aquí, no quiero que se entienda mal lo que quiero decir, pero voy a extremar el ejemplo, porque a través de bajar ciertos requisitos hemos permitido que de repente fundaciones inescrupulosas se aprovechen. No quisiera que nosotros relajáramos algún tipo de requisito respecto de la transparencia en las compras públicas. Gracias. Subsecretaria. Diputado Mellado. Y se puede explicar la subsecretaria, porque en compras públicas había una cantidad de millones de dólares que iba a quedar reservado para la compra de las pymes. Con esto, ¿sigue estando, se cierra, se mejora eso? ¿Presidenta? Ya. A ver, lo que hace estos cambios es exceptuarlo en particular de, por ejemplo, el artículo 35 bis, que es usar el catálogo de convenio marco a la hora de comprar. Eso no les aplicaba, nunca les ha aplicado a las empresas públicas. Es más, lo que dice la ley de compra es que las empresas públicas solo le aplica el capítulo de probidad. Por tanto, de hecho, estamos elevando el estándar en términos de probidad. Lo que pasó que como en el capítulo de probidad, en el 35 bis, para el resto del sector público, se hace referencia que previo a hacer una licitación tienen que ver si está en el catálogo de Chile Compra, se está entendiendo a la hora del reglamento que también eso aplica a las empresas públicas, pero en realidad en ninguna parte le aplica el catálogo de Chile Compra. Entonces, solo precisar eso. Entonces, no ha bajado en nada el estándar respecto de la ley previo al cambio, porque de hecho tampoco le aplicaba la ley de Chile Compra, solo le aplicaba una norma de probidad y esa norma de probidad acá sigue estando y no les cambian nada. Eso es respecto a la empresa pública. Respecto del resto de la ley no estamos cambiando nada. Por tanto, todo lo que tenía que ver con la compra de los proveedores que sean empresas de menor tamaño y todo eso sigue estando igual. Es solo un tema de precisión que no quedó suficientemente claro y podía darse interpretación reglamentaria los temas de que le aplicaba a las empresas públicas. Diputado Romero, votación. Artículo 94, señora Edo. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Celis. A favor. Señor Mellado. Señor Naranjo. Señor Romero. Señor Sepúlveda. Presidenta. 8-1, Presidenta. Vamos al artículo 95, página 109. Esto... Sí. ¿Directora o subsecretaria? Quería preguntar cuál es la duda al respecto para poder responder adecuadamente. Diputado Romero. ¿O hago una discusión, general? Sí, diputado Romero. A ver, presidente, aquí Se propone delegar al presidente de la República las facultades de dictar dentro de los 6 meses contados de la fecha de publicación de esta ley los decretos con protección de adecuar que se escuchen de universidades estatales a disposición Es la extensión.
Yo, bueno, solamente quisiera preguntar en esto en marzo, que la República administrativo, no sé. Sí, se ha hecho en los otros, directora. Presidenta, sí, esto es una norma general que permite efectivamente al presidente, se delega al presidente hacer decretos con fuerza de ley en la norma general y es lo que ya está dentro de la norma permanente, que es la norma de la ley de universidades estatales. En la ley de universidades estatales se dicta que el presidente tiene que a través de DFL normar estos estatutos de las universidades estatales. Entonces, eso no hay ningún cambio en aquello, en esa delegación. Lo único que estamos haciendo acá es el plazo que hoy día tiene esa ley es a fines de este año, 2023, y lo que estamos extendiéndolo es por 6 meses más. ¿Por qué? Porque hay un número importante de estatutos, son prácticamente todas las universidades. Es un proceso de conversación con la universidad y si bien hay algunos que van a entrar dentro del plazo, existe cierto margen y de hecho por eso no nos estamos dando un año, sino que también para ponernos presión internamente de saldarlo lo antes posible. Pero la atribución no cambia. El diputado la retira y por lo tanto se entiende por aprobada. 96. Ya. Subsecretaria, página 110. Ya, Presidenta, por su intermedio, lo que ocurre es que cuando se tramitaron las leyes respectivas al Consejo de la Transparencia, al Instituto de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Defensoría de Derechos del Contribuyente, que son todas instituciones que tienen un cuerpo colegiado y que además, por ejemplo, al presidente del Consejo de la Transparencia se ratifica su nombramiento en el Senado, como quedó escrito, da cuenta de que entonces el segundo nivel jerárquico pasa a ser tratado en el sistema de alta dirección pública como un primer nivel jerárquico. Entonces eso hace que haya los mismos consejeros ADP solicitaron este cambio para que en vez de que tenga que ser tratado como un primer nivel jerárquico, porque no lo es, y por tanto obliga a todo el Consejo a sesionar y seleccionar, sea tratado como el verdadero cargo que es un segundo nivel jerárquico donde, por supuesto, participa el Consejo ADP, pero también puede participar a través de un profesional experto. Y como sabemos que el Consejo está con muchos cargos a elegir, ellos mismos solicitaron que esto era una anomalía como había quedado originalmente la ley, y que estos segundos niveles jerárquicos fueran tratados de esa forma con concursos con profesionales expertos. Ya, vamos en votación. Ok, en votación. Artículo 96, señora Edo, señor Barrera, señor Bianchi, señor Celis, Atención. señor Mellao, señor Naranjo, señor Romero, señor Sepúlveda, presidenta, A favor. 6-3, presidenta. 6 a favor, 3 abstenciones. Ahora, no, 98. 98. Presidenta, esta es una indicación que también es compromiso de la ley de presupuesto que fue ingresada en aquella ocasión en la mixta, pero por alguna razón no está reflejada en el informe final, entonces la estamos poniendo acá, pero es una glosa que ya se votó en el contexto de la ley de presupuesto. Diputado Romero. Diputado Romero. Ya, se retira y por lo tanto se entiende por aprobada. Pasamos entonces al artículo 98, ¿no? 98 es el que acaba de... Ah, verdad. 99 es.
Este, Presidenta, es el que va a ver el lunes Ay, y que tiene ya. indicaciones presentadas, no sé, lo dijo Pendiente. todo para El ultra pendiente que tenemos. Ya, perfecto. ok. Ya, perdón mi lapsus. Ya, a ver, con calma, no, si está molestada. Ya. Está molestada. 99. Ya. Pendiente. Ya, artículo 100. Artículo 100. Artículo 100, directora. Página Aquí 112. hoy día lo que estamos haciendo en esta... Lo que pasa es que había muchos acuerdos con la mesa del sector público, por eso también creció... Por eso. Bueno, acá lo que estamos haciendo es cuando una corporación municipal que administra y opera un servicio educativo, por alguna razón cierra, se disuelve, esto pasa a ser, el servicio educativo hace continuidad con el municipio y el municipio recupera la administración y operación de dicho servicio. Es algo que hoy día no estaba normado y lo estamos normando. Esa es la primera parte, y la segunda parte es que si la referida corporación hubiera traspasado el servicio educativo conforme a la Ley de Educación Pública y posteriormente se disuelve, si hay derechos, obligaciones originadas dentro de su administración, radican en el patrimonio del municipio. Unánime. La retira, pues entonces se entiende por aprobado. Ok. Perdón. Sí. 101 entonces. Página 113. Página 113. El artículo 101 estamos. Nos queda poco. El artículo 101 limita los cambios de funciones de personal de las personas que trabajan en los DAEM o el nivel central. A veces son traspasadas a los establecimientos previo al traspaso. Acá lo limita que no serán traspasadas luego al servicio local cuando esto haya sido en un plazo inferior a un año. Porque ¿qué es lo que es? Porque hay que recordar que el personal en los establecimientos educacionales pasa por ley pasa directo a los servicios locales de educación, y ahora que se da un año de diferencia entre el traspaso desde el nivel central del sostenedor o del sostenedor a los establecimientos. Diputado Romero. Preguntarle al Ejecutivo, o sea, la idea es que las personas se hayan desempeñado más tiempo, o sea, no es que puedan meter gente el último año, llenarlo y se traspasan y quedan dentro. Exactamente. Eso no ha pasado nunca. Retira la votación. Ok, se retira, así que pasamos al artículo 102, que es... aquí yo sé que vamos a dar una discusión, así que le doy la palabra a diputada Arce. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, me gustaría poder ser parte de la votación separada de esta indicación, y si usted me lo permite, poder expresar por qué. Este artículo en particular muestra un retroceso y una vulneración para todos los trabajadores de la educación, porque en esta indicación el Ejecutivo pretende ampliar el plazo de 6 meses a 2 años para que los SLEP respeten las condiciones pactadas con anterioridad en que se haga efectivo el traspaso del personal, mientras que esperan que cualquier condición pactada durante el año 2023 tampoco sea respetada por parte de los SLEP. En pocas palabras, el Ejecutivo pretende nuevamente que sean los trabajadores de la educación que asuman la responsabilidad sobre sostenedores negligentes y un Estado que no ha sabido fiscalizar los actos de estos sostenedores que se han robado el dinero público, los dineros públicos que son destinados a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes y trabajadores de la educación.
congelar los ingresos de todos los trabajadores de la educación durante 2 años, ¿cómo esta medida pretende beneficiar a todos los trabajadores de la educación que han puesto todo de sí desde la pandemia hasta ahora y de muchos años atrás, una lucha histórica, a pesar de la grave crisis que vivimos en esta materia? Congelar los ingresos de todos los trabajadores no es la forma en que se debe fiscalizar y parar la corrupción en las municipalidades y corporaciones. Lo que sí demuestra este artículo es el desprecio a la capacidad de negociación por parte de los dirigentes y a las capacidades de los trabajadores en crecer y hacer carrera dentro de los establecimientos. En síntesis, esta propuesta del Ejecutivo va en total desmedro de la educación pública, sobre todo para los asistentes de la educación que siempre han estado al final de la cola de todos los trabajadores de la educación y para los cuales las condiciones mínimas y dignas de trabajo siempre se han ido postergando gobierno tras gobierno. Gracias, Presidenta. Diputado Bianchi, y luego diputado Sepúlveda y diputado Aedo, y diputado Barra. Diputado Bianchi. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Excúseme si me explayo un poquito más de lo prudente, pero parto primero por agradecer la disposición que entiendo tendría la directora de presupuesto y el gobierno en tratar de encontrar una mejor salida. Esto me hace decir que los 2 años que aquí están propuestos, no aplicaría. Esto lo digo responsablemente porque es una conversación que hemos tenido en el día de hoy con la directora de presupuesto. El punto es, ¿dónde nos vamos a encontrar? Hay propuestas por parte del Ejecutivo que señalan que podrían ser 10 meses y nosotros vamos a insistir, como corresponde, como está establecido en la ley, que sean los 6 meses. ¿Por qué se llega a esta propuesta por parte del gobierno? Y quiero decir, Presidenta, que ayer ocurrió un hecho que para mi gusto es grave. Hay funcionarios de el Ministerio de Educación que se han referido a que esta propuesta nace porque en la localidad de Puerto Natales se lograron acuerdos entre el empleador y los trabajadores, tal cual aquí lo ha dicho mi colega Mónica Arce. Es inaceptable que se busque una responsabilidad en los trabajadores y en las acciones que ellos han tenido que hacer durante todos estos años para mejorar sus condiciones. Esto es falso, Presidenta, porque lo que señalaron ayer algunos funcionarios en el Ministerio de Educación no solo no es real, porque el acuerdo que se logró, por poner el ejemplo de Puerto Natales y que aquí lo quieren poner sin decirlo como el ejemplo y el castigo que se le hace a todos los trabajadores y trabajadoras asistentes de la educación, ese acuerdo es del año 2016, 2018, 2021 y 2024. No es de los últimos meses. Entonces, no puedo aceptar que se intente responsabilizar a buenas acciones que han hecho quienes lideran las negociaciones por parte de los asistentes de la educación y el empleador. Y por último, si hubiere una responsabilidad, recae en el empleador. Y lo quiero decir fuerte y claro porque hay otra comuna donde el empleador, el alcalde que estaba el alcalde en una reelección, negoció favorablemente con todos los trabajadores a cambio de favores efectivamente políticos, situación que es del todo inaceptable. Entonces, Presidenta, yo quiero pedir encarecidamente, aparte de lo que ha dicho mi colega Mónica, que lo comparto absolutamente, a quienes aquí están a nombre del Ejecutivo, que recojan primero la situación con la verdad absoluta. O sea, ¿por qué pueden traer en una ley que lo que hace es incrementar el salario de los funcionarios públicos? Nos traen una indicación donde congelan por 2 años a las funcionarias y los funcionarios que trabajan en educación. Esto, de verdad, no solo no tiene nada que ver, sino que es un castigo que no procede, que no corresponde, y quiero pedir encarecidamente, más allá de que técnicamente nos señalan que lo mínimo que se podría llegar son los 10 meses, quiero pedir que esto quede tal cual está en la ley, los 6 meses. No puede castigársele de esta manera a quienes incluso están sufriendo consecuencias con los traslados, ya que después del año hasta podrían perder todos los derechos adquiridos, situación que logramos en su momento cuando discutimos esta ley de los SLEP en el Senado. Por lo tanto, Presidenta, quiero recabar la opinión de la directora de presupuesto para que acoja nuestra solicitud, que quede tal cual está en la ley de los 6 meses. Diputado Sepúlveda.
O bueno, yo darle un humilde consejo al Ejecutivo, ¿no? No nos puede, y claro, no nos pueden pedir que hagamos algo distinto a lo que es razonable. Tenemos discusiones mucho más complejas en el camino que nos queda. Siento que nos estamos de repente enredando en negociaciones pequeñas que no son trascendentes, que afectan a los asistentes, en este caso de la educación, gravemente, cuando deberíamos estar concentrados en otro tema. Yo le pediría al Ejecutivo que se allane, no a los 10 meses, a lo que dice la ley, 6 meses, porque de ahí no nos vamos a mover. Yo lo quiero decir con toda claridad, yo por lo menos no me voy a mover. Creo que esto es de toda justicia. Discutamos, démosle tiempo a los temas más complejos que tiene esto y no nos enredemos en como pequeños detalles que buscan, no sé cuánto es el ahorro que están generando acá. No lo entiendo, además, que ese ahorro sea a costa de los asistentes de la educación. Yo lo pido con mucha humildad, respeto, pero también con mucha claridad, que el Ejecutivo se allane ahora ya y terminemos esta conversación y que sean los 6 meses. Si no, esto va a ser un largo recorrido acá en el Congreso y en el Senado, y yo estoy seguro que va a ganar o va a imperar el criterio y el sentido común de lo que ha planteado mi colega Carlos Bianchi y mi querida colega también Mónica Arce. Muchas gracias. Diputado Aedo y luego el diputado Barrera. Muchas gracias, presidenta. Yo cuando leo el artículo 102 está absolutamente unido al 101. La única diferencia que percibo es que en el 101 lo que tú quieres es adelantarte una situación que pudiese ocurrir a puertas de una próxima elección municipal. Pero en relación al artículo 102, yo comparto el criterio que han planteado mis colegas en el sentido de por qué vas a castigar a los trabajadores por una decisión que ya está tomada y que si hubiese existido con antelación, obviamente ese artículo 101 hubiese sido precavida, digamos, o no se hubiese desarrollado. Pero es como, yo sé que esto no es así estrictamente en lo jurídico, pero es que el artículo 102 es como querer aplicarle a la retroactividad a derechos adquiridos de trabajadores. Y en ese sentido me parece que, de verdad, que para un gobierno que se ha dicho que está al lado de los trabajadores, que va a proteger los derechos de los trabajadores, me parece de verdad un contrasentido demasiado grande. A mí comparto lo que han planteado mis colegas, creo que esto atenta contra la propia línea de flotación del propio discurso del gobierno, entonces cuesta comprenderlo. Muchas gracias, presidente. Barrera. Gracias, presidenta. Y la verdad es que aquí hay que reconocer, bueno, y lo han hecho también algunos colegas, de que han habido municipalidades que se han aprovechado de esta circunstancia, como por ejemplo en que los derechos de los trabajadores, los sueldos se tienen que mantener cuando pasen a los servicios locales de educación, porque dice en la ley de que los bonos, todo lo que reciben, tienen que ir considerados durante el traspaso. Entonces eso sirvió de incentivo para muchas municipalidades o corporaciones de aprovecharse del sistema y empezar a contratar amigos, a pagar favores, a subir sueldos, y esperan de que sea lo más cercano al traspaso porque ellos no son capaces de sostenerlo, están completamente, por ejemplo, lo que hablamos delante de la educación en Chiloé, o sea, están las municipalidades completamente endeudadas. Por lo tanto, sería difícil de que ellos puedan negociar condiciones con mucho más tiempo antes del traspaso porque son insostenibles. Sin embargo, eso no puede ser, como lo han dicho también mis colegas, a costa de los trabajadores. O sea, los trabajadores de la educación, los asistentes de la educación, que son los más precarizados dentro del sistema de educación, son los que van a pagar el pato por la irresponsabilidad de las corporaciones y de los alcaldes que aprovecharon, como decía, esto para pagar favores o hacer algo que en condiciones normales ellos no estarían dispuestos a hacerlo. Entonces creo, presidenta, quiero proponer que veamos una salida con DIPRES. Le sugeriría a los colegas que no lo votemos hoy día, que dejemos esto, solamente este punto, pendiente para el lunes, concordar algo también, porque no sacamos nada con nosotros buscar una solución. Me gustaría también escuchar a los trabajadores, o sea, algo razonable para todos y todas, y podamos salir bien de esto, porque tenemos que, sí,
vamos a respetar el derecho de los trabajadores a mantener sus condiciones de trabajo, pero también tenemos que resguardar que esto no sirva de aprovechamiento de las municipalidades, porque si no van a destruir el sistema de educación pública. O sea, conversémoslo de ahí, pero me gustaría que lo aplazáramos para el lunes. Me quedan dos palabras más, diputado Naranjo y diputado Romero. No, Presidenta, compartir absolutamente lo que han señalado diversos parlamentarios que me antecedieron la palabra, en el sentido de no hacer pagar al eslabón más débil de la cadena, que son los asistentes de la educación, con esta propuesta que nos está haciendo el Ejecutivo, porque a todas luces no parece entendible ampliar este plazo de 6 a 2 años. Entonces yo creo que sería muy pertinente poder escuchar al Ejecutivo si nos tiene una propuesta, porque si no nos arriesgamos a votar en contra. Y yo creo que no está en el espíritu y en el ánimo del gobierno que terminemos rechazando este artículo. Así que yo buscaría un camino solución. A lo mejor lo que está planteando el diputado Barrera puede ser un camino solución de buscar un acuerdo con el gobierno y lo votamos el lunes, porque si no nos van a obligar a votar en contra este artículo. Falta solo el diputado Romero. Sí, Presidenta, yo lamentar nada más que atendía a los malos usos que de repente tienen ciertas autoridades o ciertas personas para utilizar torcidamente la ley, estemos en este momento teniendo una discusión respecto de trabajadores que yo no tengo la menor duda que son gente honrada que está haciendo un tremendo esfuerzo. Ahora, esta norma tiene un propósito, efectivamente, que es evitar un abuso, ¿ya? Y yo creo también que es importante que el Ejecutivo nos proponga, y en ese sentido lo tomo, que proponga una alternativa que permita asegurar los dos bienes jurídicos fundamentales. Primero, los derechos que tienen los trabajadores que están prestando los servicios actualmente y también la necesaria prudencia que tenemos que tener en el resguardo de los fondos públicos. Yo cuando me tocó implementar la ley de plantas municipales en la Municipalidad de Santiago, yo recuerdo que también existía una norma de este tipo y que efectivamente estaba hecho porque mucho personal la contrata que pasaba a la planta se le conservaba los grados antiguos, pero también existía una norma de resguardo para evitar que a muchas personas a través de las contratas se les mejoraran los grados y pasaran con una mejor planta. Entonces, en ese sentido, esa norma tuvo efectos, ¿ya? Tuvo efectos positivos para algunos trabajadores y que se les permitía, en algunos casos, renunciar a la planta en caso y se quedaran con el mejor grado de la contrata si efectivamente les convenía, ¿te fijas? O sea, pero esto no es una norma, para decirle a los trabajadores, no es una norma extraña, es una norma que existe y que se utiliza en ese sentido. Pero yo creo que tal vez si hay una mejor propuesta del Ejecutivo que pueda compatibilizar esto, bienvenido sea y bienvenido a escucharlo. Directora, yo solo quería agregar algunas consultas porque sí me preocupa saber qué pasa con los trabajadores si es que esto se aprueba. Es decir, quién les va a terminar de pagar. Cuando eso es lo que más me preocupa. O sea, lo va a terminar pagando la municipalidad. Eso sí es que se puede aclarar, directora. Presidenta, ya aquí efectivamente lo que estamos haciendo es regular dos cosas. Primero, el cambio de los 2 a los 6 meses y también qué pasa con aquellas condiciones que se cambiaron, o sea, que hubo una negociación, pero que a mi juicio ya es una extrema como mala utilización de la normativa, donde se negociaron asignaciones o cambios remuneracionales que es explícito el convenio colectivo de asociarlos a cuando se cambie el servicio local. O sea, no se tratan de derechos adquiridos que hoy día los trabajadores estén recibiendo, sino que, por ejemplo, acá tengo uno de, no sé de qué municipio es, pero dice, los trabajadores asistentes de la educación pública adquirirán desde el momento del traspaso o cambio del sostenedor este beneficio, el que será el 40% mensual, se calculará sobre el último sueldo base del trabajador. O sea, no solamente que acá no estamos poniendo el ojo. Entiendo que el municipio de Punta Arenas, que no quería, el municipio de Punta Arenas, por ejemplo, entonces no es que se hayan como negociado algunas condiciones laborales y que también tenemos casos de negociaciones
como de alto valor costo, pero que los municipios tienen que soportar por algunos meses. En este caso es explícito que se hace, empieza cuando se cambia el servicio local. Yo creo que eso es bastante, un uso de la ley bastante cuestionable. Pero entonces quiero hacerle me estoy concentrando, porque esto es importante ya. Entonces, primero aclarar que como hoy día el artículo está, pero creo que induce a una confusión importante, nunca es que esos beneficios dejen de existir para los trabajadores, sino que sean con cargo al municipio quien los comprometió. Eso es lo primero. Y lo primero que nos gustaría hacer es que en el artículo donde se habla serán oponibles al servicio local, tampoco serán oponibles al servicio local las condiciones de trabajo pactadas durante el año 2003, etcétera, pero no dice que, entonces, ¿quién se hace cargo? Ahí tenemos una indicación que dice, esto será con cargo al municipio. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre también se ha establecido que 2 años, primero voy a explicar por qué pusimos 2 años, y después voy a explicar qué podemos hacer al respecto. No, porque quiero explicar para la historia de la ley. Resulta que antes nosotros teníamos 6 meses donde no se podían establecer cambios, pero el servicio local se creaba en 1 año y después de ese año se traspasaba. Eso era antes, cuando se crearon los 6 meses, estaba ese espíritu detrás. Pero ahora, hace ya un par de años, los servicios, desde el año pasado, los servicios tienen 2 años de creación previo al traspaso. Entonces, por esa razón, queríamos hacer coincidentes los 6 meses con esos 2 años donde se crea el servicio. ¿Por qué? Porque cuando ya estás encima del traspaso o ya está creado el servicio local con su planificación financiera y todo ese tipo de cosas, es muy difícil que cambien a los 6 meses las condiciones y uno tenga que cambiar la programación financiera del Estado por aquello. Yo sé que uno podría decir, pero no es tantos recursos, pero al final hoy día están siendo bastantes recursos. Estamos hablando de convenios de 8.000 millones de pesos, de 13.000 millones de pesos. Por esa razón nosotros considerábamos ampliarlo a los 2 meses, a los 2 años. ¿Qué es lo que nosotros creemos que es un buen camino que también cuida las finanzas del Estado y también le pone mayor grado de rendición de cuentas a los municipios? Es que se deje el plazo de los 6 meses, pero solamente aplique un plazo mayor para aquellas condiciones que los municipios negocian, que no se hacen efectivos en ese momento, sino que el municipio negocia, esto sucederá cuando exista el servicio local. Y negocien, pero le traspasen el cargo al servicio local y no a ella. Exacto. Son 6 meses, se mantiene, los otros son 10 meses de esa cuenta. Exacto. Yo se la había Aedo primero, sí. Gracias, Presidenta. Sí, mira, es una duda que me surgió al escuchar la explicación de la directora de presupuesto. Ella dice que algunos alcaldes, incluso pone el ejemplo ahí bien concreto respecto a Punta Arenas, ¿no es cierto? El alcalde de Punta Arenas sobrepasa lo que la ley incluso le permitía como negociación. Eso fue lo que entendí. Y yo la pregunta entonces que me queda es que es bien discutible. Entonces yo la pregunta que le hago al Ejecutivo, por su intermedio, Presidenta, es por qué el ministro de Educación o la subsecretaria de Educación o una autoridad de gobierno no pone estos antecedentes no solo ante los tribunales o la Fiscalía, ¿por qué no ni siquiera la Contraloría? O sea, estamos resolviendo aquí una situación de los trabajadores y creo que fui súper explícito en defender, pero la frescura política no la dejemos pasar. Entonces lo que no entiendo del Ejecutivo es por qué quiere resolver el problema a costa de los trabajadores y la frescura política no la enfrenta en tribunales o en la Contraloría. ¿Por qué no se hace eso? Es que, Presidente... Gracias, Presidenta. Yo parto por, primero, agradecer la disposición y lo que podemos alcanzar finalmente en este tema. Pedí que se diga qué municipio era efectivamente porque yo creo que es bueno transparentar. Y aquí hay una acción que yo, por supuesto, que rechazo porque esto termina finalmente afectando a las trabajadoras y a los trabajadores. O sea, en el legítimo deseo de una asociación, de una agrupación de encontrar efectivamente mejores condiciones laborales, bueno, hay una autoridad que tiene todo el poder
y que no encuentra nada mejor que traspasar toda esa responsabilidad al nuevo empleador. Por eso es que con la directora concordábamos en que en aquellos casos efectivamente sea la propia la municipalidad la que tenga que asumir la responsabilidad, pero no los trabajadores, bajo ningún punto de vista los trabajadores, que sea este alcalde o cualquier alcalde que haya hecho un abuso de las condiciones contractuales. Entonces, Presidenta, por su intermedio, directora de presupuesto, yo retrotraería toda esta situación y haría lo que dice acá mi colega el diputado Edo. Busquen la responsabilidad, cual fuere, a través de la Contraloría u otras, de una autoridad que efectivamente hace un abuso de la situación como la hemos conocido, pero mantenga en los 6 meses las condiciones, porque no puede ser de cargo de los trabajadores este tipo de acciones de autoridades políticas que no se la pueden llevar pelada, no se la pueden llevar gratis, pero no haga asumir a los trabajadores esta situación. Arce tiene una consulta. Muchas gracias, Presidenta. Respecto de otro tema, pero del mismo artículo 102, yo tengo una gran duda. Dice, tampoco serán oponibles al servicio local las condiciones de trabajo pactadas durante el año 2023 o que se pacten en cualquier fecha previa al traspaso del servicio educativo. Yo quiero que se transparente acá mismo, para cualquier efecto posterior, cómo es que se van a regularizar esas situaciones. ¿Por qué lo digo? A mí lo que me preocupa, Presidenta, es que esto después lo tengan que pelear los mismos trabajadores y ellos tengan que empezar a hacer denuncias que demoran infinitamente y que solo desgastan a los trabajadores, que les generan problemas de salud mental por lo demás, porque ya en otros traspasos de servicios locales, los primeros fueron los trabajadores los que tuvieron que pelear por sus bonos y por unos temas financieros que no querían ser reconocidos. Entonces, a mí me gustaría que, por favor, el Ejecutivo pudiera comentarnos específicamente quién y cómo se va a hacer cargo de esa parte en particular del artículo. Gracias. Diputado Bianchi. Sí, Presidenta, esa figura ya existe. Y por eso es que yo creo que aquí es posible llegar al acuerdo de los 6 meses. ¿Qué se señala? Existe el saneamiento de la deuda de los traspasos. En los casos en que Mineduc paga y luego se le descuenta a través de la Subdere. Ese es el mecanismo. Por lo tanto, todo esto que estamos aquí discutiendo hoy día debe y tiene que ser descontado por la vía de la Subdere a los alcaldes, a los municipios. Entonces yo creo que podemos perfectamente, ahora el Mineduc va a pagar, el Ministerio va a pagar estas deudas, estos excesos, y luego serán descontados por la vía de la Subdere a las administraciones municipales. Esa es la vía que existe hoy día de solución y es lo que permite que los trabajadores efectivamente, bajo ningún punto de vista, corran un riesgo indebido de sus remuneraciones o sus derechos adquiridos, Presidente. Doctora. Sí, Presidenta. A ver, yo creo que como para recalcar acuerdos, que yo creo que quizás no están explícitos en el artículo, pero que estamos de acuerdo. Uno, que esto no puede ser con cargo a los trabajadores, y en ningún caso es, si hay un acuerdo de negociación con los trabajadores, en ningún caso eso puede, el traspaso a los SLEP puede después ir en disminución de la renta o los beneficios de los trabajadores. Eso creo que es un acuerdo. El tema es que para nosotros es importante que eso lo pague quien hizo ese acuerdo, y sobre todo los que son como los que leí recién, que en el fondo es un acuerdo que ni siquiera está hoy día en práctica, sino que espera varios meses o años y está explícito que es cuando opera el servicio local. Entonces, nosotros, siguiendo la línea, podríamos dejar en la parte de municipio explícito y todas las como condiciones que empiecen a operar cuando se cambia el servicio local, esos sean todos con cargo a los municipios. Si para mayor como certeza lo hacemos a través del mecanismo que tiene hoy día la Subdere al respecto, también podemos regularlo. Porque, tal como dice el diputado Bianchi, hay un artículo pero que no se hace cargo de esta situación en particular, sino que de todas las otras asociadas, como otro tipo de deuda. Entonces, nosotros podríamos en esta línea hacer una indicación
y porque quería solamente complementar que cuando la diputada leyó el artículo, nosotros en ese párrafo, para que se entienda, no nos estamos refiriendo a que será oponible cualquier cosa, sino que las que produzcan efectos al verificarse el traspaso al servicio local. Entonces, ¿Cómo se va a ejecutar? Eso es en lo que nosotros podemos como ahora poner de indicación en línea con lo que propuso el diputado Bianchi, que ese sea el mecanismo. Perfecto, entonces dejamos pendiente la votación del artículo a la presentación de la indicación. ¿Sí? Ok. Presidenta, o sea, a ver, para entender, por favor. La indicación que ha comprometido la directora de presupuesto es la que hoy día existe, pero que desgraciadamente no toca los casos de las remuneraciones y que la indicación sí lo va a abordar. Por lo tanto, todo va a ser de cargo de los municipios por la vía del descuento de la subdele. Esa es la indicación que vamos a votar, entonces entiendo yo, el día lunes, y esto queda zanjado. Y todo lo demás queda en 6 meses. Es así, ¿no es cierto? Por su intermedio, presidenta, directora, quedaríamos con los 6 meses, directora, y los descuentos son por la vía de lo que se le descontaría a través de subdere a los municipios. ¿Es así? Y los 10 meses, no, subieron. Ya. ¿Sí? Sí, o sea, pero vamos a hacer ahora la indicación. Ahora, ya, sí. Están Ya. corriendo, pero seguimos para que entonces veamos con la al votación final. de los otros artículos. Pasamos por mientras entonces al artículo 103, que está en la página 114. Tu, 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 tu. Esto también eso es educación federal. También eso es educación. Claro. La conexión. Estamos en el 103. Se introduce un nuevo artículo en la ley CEP. Sí. Diputado Mellado. Sí, es que si nos pueden explicar, porque suena lo siguiente, que esta facultad que le estamos dando, seguramente están pensando en la situación de Atacama, donde el SLEP de Atacama tiene suspendido a su director hace más de 20 meses, le siguen pagando el sueldo. Entonces esta norma va a permitir pagar 2 directores, aun cuando estén suspendidos por sumario. Entonces yo quiero que me expliquen si efectivamente están pensando en eso, están haciendo eso, digamos, para clarificar este tema, porque eso suena, digamos, hacia allá va. Es una facultad del director de Educación Pública a nombrar un director ejecutivo suplente, saltándose el ADP. Entonces, yo creo que están pensando en Atacama, digamos, donde 20 meses alguien que no está trabajando, que está suspendido, ¿cierto? Y le están pagando sueldo. No, pero no sé. Pero, a ver. ¿Qué dice que no se encuentra desempeñando? Sí, dice, para el caso en que el cargo del director ejecutivo, sí, directora, no sé si que sí, ya, para el caso en que el cargo del director ejecutivo se encuentre vacante o que por cualquier circunstancia no se encuentre siendo desempeñado por su titular por al menos 20 días corridos, excepcionalmente el director de Educación Pública podrá solicitar nombrar a un director ejecutivo suplente. No, pues es suplente. Se está nombrando un suplente, no está hablando de pagar 2 veces al que está, es un reemplazante. No, o sea, estoy leyéndolo nomás. Ya, no sé, se entiende igual, sí, pero bueno. Directora. Acá efectivamente la norma es para el cargo, o sea, cuando se encuentre vacante, se entiende que no hay ningún otro director, entonces ahí está el director ejecutivo suplente y no hay problema. Después, o porque el titular no está desempeñando ese cargo al menos de 20 días corridos. Entonces ahí, efectivamente, lo que me dice también el fiscal del Ministerio de Educación, estaba acá recién, es que en el caso que esté suspendido, tampoco correría el sueldo. Un caso distinto es cuando están en un proceso sumario, porque una cosa es cuando ya el sumario está siendo llevado a cabo y cuando está ya suspendido de su cargo, que son situaciones distintas.
En el caso de que esté en un sumario, ahí efectivamente cuando los funcionarios están siendo sumariados, siguen percibiendo la renta porque se entiende que hay un proceso de investigación en curso. Distinto es cuando ya está suspendido debido a un sumario y cuando eso sucede efectivamente hay un desmedro de sus rentas. Presidenta, pero si cuando hay un sumario hay pasa un subrogante, me imagino. ¿O no? Entonces, subrogante administrativamente es distinto a un suplente. Un suplente el suplente se coloca a dedo, ¿no? Puede ser de dentro o de fuera, y el subrogante es el que administrativamente subroga a la persona, a la persona, digamos. Y el subrogante no necesariamente es un doble costo, ese es el punto. Me llegó, por si acaso, me llegó la indicación del Ejecutivo respecto a la información. ¿Ya? Diputado Romero. Presidenta, yo aquí no logro entender por qué no se utilizan las reglas de subrogación e interinato que son generales de la administración pública. Si no está el director titular y la ausencia es transitoria, debiera haber un subrogante. Y mientras no esté el titular, debería funcionar el interinato. Entonces, yo aquí no logro entender por qué razón de esta figura, que en realidad tiene razón el diputado Mellado. Cuando tú nombras a un suplente, este suplente asume el cargo, y al asumir el cargo asume el sueldo. Es distinto que el subrogante, que es la persona que a lo mejor va en el segundo orden jerárquico o es otra persona dentro del escalafón de jerárquico y que asume la función transitoria con la remuneración que tiene el cargo titular asociado, no el cargo que subroga. Entonces, acá efectivamente se puede dar una situación extraña en que la persona puede estar fuera y se tienen que pagar 2 sueldos por lo mismo. Por ciento media, Presidenta, explicar solamente, diputados, que esta norma no es solamente para la posibilidad de nombrar un suplente, sino que tiene causales bien taxativas con respecto a cuándo se puede hacer. Dice, ahí mismo, en el inciso segundo, este nombramiento procederá cuando se verifique alguna de las siguientes causales, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, la regla general es que siempre van a producirse la subrogancia, y la regla general, pero si existe alguna de estas, como por ejemplo, se haya emitido por Contraloría una o más auditorías en que haya que responder rápidamente, o observaciones que haya que responder rápidamente, o lo que sucedió en Atacama, por ejemplo, donde existen al menos la mitad de los cargos aspectos de alta dirección pública que también tampoco se están desempeñando. Entonces, son situaciones de crisis que para responder rápidamente el Ejecutivo puede nombrar cuando se cumple una de estas causales, no cualquier situación, diputado. Entonces, son bien taxativas y restrictivas. Y además trata de tener otros mecanismos de control a través de las normas siguientes, ¿no? Tiene que cumplir con los mismos requisitos del cargo original y dura máximo un año. Entonces, para responder a situaciones de crisis, diputado, nada más. No está pensado para cambiar el orden normal del funcionamiento de un servicio. Eso. 20 días eso es imposible. Claro, pero no, pues 20 días corridos que no tiene que estar desempeñando el cargo el titular y además concurrir a alguna de las causales del inciso segundo. Son dos cosas. ¿Cómo? Diputado Celis. Lee la primera causal, la letra A. Existe riesgo, o sea, de afectar gravemente la continuidad del servicio. Es tan amplio que en 20 días corridos eso es demasiado abierto. Ya, diputados, vamos a votar el artículo. Si tienen una disposición, la que tengan, háganlo valer en el voto. Ya, en votación. Entonces, hay diputados que tienen vuelo y hemos extendido harto la sesión. Señora Edo. Lo siento. Señora Edo, ¿está bien? Está bien. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Celis. En contra porque no encuentro que está absolutamente abierto y 20 días corridos es imposible calificarlo. Señor Mellado. Señor Naranjo. A favor. Sí. Señor Romero. Señor Sepúlveda. ¿No te presiona? ¿A favor? Sí. Está muy débil, por favor.
Sí, Presidenta. Presidenta. Ya, 5 a favor y 3 en contra. Diputado Edo, ¿cómo vota el artículo 103? El que estábamos discutiendo. Se ha presionado. A favor. 6-3, Presidenta. Perfecto, entonces pasamos al artículo 104. El último del proyecto. Después dame la otra vez. 6-3. Ya. 104 página 115. Ya. Aquí autorícese a las municipalidades. ¿Cuál es la duda aquí? Ya. Directora. Sí, 104. Aquí lo que se está proponiendo es que las municipalidades que tengan a cargo servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable, recolectar y disponer agua servida, conforme a un decreto de ley, puedan hacer un cambio de el pasivo que hoy día tienen. Hoy día tienen pasivos relacionados con los aportes de financiamiento reembolsables, que fueron un instrumento particular que se ha utilizado, pero que en vez de financieramente podría ser más conveniente no tener ese pasivo en particular, sino que optar y cambiarlo por otro pasivo, hacer un cambio en la composición no en la composición, sino que el instrumento de deuda que tienen. Financieramente podría tener más sentido hacerlo, entonces dar esa posibilidad. Con todos los controles también tiene la norma con respecto a este tipo de transacciones que tiene el DFL 1263. Y acá es importante decir que no se va a tratar de una mayor deuda, sino que porque es cambiar pasivo por pasivo. Eso. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. A la directora de presupuesto. Yo entendía estos aportes reembolsables que era más bien lo que el Estado le devolvía después a las sanitarias que hacían las inversiones en agua potable o en sistemas de alcantarillado, pero que era más bien una relación de sanitario, de empresas privadas que invertían y que luego el Estado iba devolviendo en el tiempo. Lo que no me cuadra, y por eso se lo pregunto por su intermedio, Presidenta, a la directora de presupuesto, es cuál es el aporte reembolsable de un municipio que usualmente hace este tipo de obras, o con fondos de desarrollo regional, o con fondos de la Subdere. No entiendo el mecanismo, cuál es la lógica, cuál es el aporte reembolsable del Estado a un municipio que invirtió con platas públicas. Eso no logro captarlo. Sí me hace sentido los aportes reembolsables cuando es una sanitaria privada la que adelanta la inversión y luego en el tiempo las va devolviendo. Entonces eso es lo que no me queda claro, cómo operan aquí. Diputado Romero y luego votamos. Presidenta, sí, en el mismo sentido, yo quiero preguntar básicamente cuál es el problema que se dio hoy día que se haga necesaria esta norma. Es más fácil. Hoy día, ¿con qué se han encontrado? Con que existen empresas de estas sanitarias antiguas, por ejemplo, en mi distrito yo tengo ASMAPA, que tiene una deuda antigua y que en este minuto no la puede castigar. ¿Cuál es lo que se requiere hacer que justifique esto? Porque le encuentro razón lo que dice el diputado. Hoy día, de hecho, el año pasado, nosotros aprobamos una glosa en el presupuesto para que, por ejemplo, estas empresas sanitarias puedan participar del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, ¿qué es lo que se intenta evitar o cuál es el problema que hoy día hay? Perfecto. Gracias. Directora. O sea, efectivamente se encuentran en algunos casos que este aporte financiero no reembolsable
si hay, en los casos en los casos públicos se comprometió se puede haber comprometido obras de desarrollo de infraestructura, pero eso hoy día no es, en el caso es una deuda del municipio con un privado. Entonces, el municipio tiene que dar cuenta de esa deuda hacia un privado. ¿Qué es lo que pasa? Que esa deuda, uno podría decir, en vez de tener esa deuda con un privado, yo podría hacerme cargo de esa deuda, pagar esa deuda, para eso necesito una liquidez especial, es decir, tengo que contraer alguna otra deuda, pago esa deuda y al final la deuda queda con mejores condiciones financieras porque, no sé, tuve una mejor negociación con algún banco o algo así, que es mejor que la deuda que hoy día tengo con el de la FR. Eso es lo que está buscando hacer y dar como esa como flexibilidad en términos del pasivo. Igual acá es importante que el artículo además tiene algunos mecanismos de control importantes, como los respectivos contratos podrán ser contraídos previa autorización del Ministerio de Hacienda. Eso primero. La Comisión para el Mercado Financiero sancionará a aquellas entidades sometidas a su fiscalización que suscriban contratos sin la autorización mencionada en el presente inciso. Y además también se pagará exclusivamente con cargo al respectivo presupuesto municipal vigente y otras normas que tienen que ver ya con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Eso, Presidenta. Ponemos en votación. 104. Ya. Pongo la votación. Señora Edo. Señor Barrera. Señor Bianchi. Señor Celis. Abstención. Señor Mellao. Señor Naranjo. A favor. Señor Romero. Abstención. Señor Sepúlveda. Perdón, a favor. No. Lo que haya votado antes. Presidenta. Los de camisa blanca. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 a favor, 4 abstenciones. Aprobado, Presidenta. Pasamos entonces a las indicaciones que agregan nuevos artículos, que es el 106 primero. Acá. Está ahí, que sí, se aprobó. 2 y 4, 7 y 1. Ya, esta indicación es... ya. Sí. No, esto no tiene ¿tiene impacto fiscal? Espérate. Esta es la indicación. Espérate. 106, es un nuevo artículo, el 106, que presentó el Ejecutivo, pero, a ver. Sí, pero esto era la de trabajo, ¿cierto? Ya la votamos, esto ya está votado. Sí, el 106 está votado. Pasamos al 107, que es este. Este es el 107 y tiene que ver, aquí, es una bonificación especial para las enfermeras y matronas. Ah, ¿es una bonificación especial para enfermera y matrona? Ya, directora. Bueno, este es una bonificación especial que existe el año 1994, sí, o 1997, y cada año estaba en la ley de reajuste. Parte de los acuerdos con la mesa del sector público el año pasado fue reconocer este tipo de bonos como permanentes y que no estén sujetos a negociación año a año. Entonces, lo que sucedía es que en ese artículo año a año se ponía también los cupos que se iban a dar, y dado que este año no tenía ese bono, no se quedó los cupos, entonces estamos poniendo los cupos. Ahora, ya, si le parece a la comisión, aprobado, ya. Pasamos entonces al 108. El 108 es
lo acordado con el diputado Romero, ¿cierto? Respecto a la información. Era una indicación de información de la página web, ¿cierto? ¿Se acuerdan para no tener que la leo? ¿No? Ya, ok. La DIPRES publicará, pero escúcheme, la DIPRES publicará semestralmente en su página web institucional la información disponible y consolidada por institución del número de trabajadores informado en la nómina a que se refiere el inciso primero de este artículo. Con todo, la integridad y calidad de la información será de exclusiva responsabilidad del organismo mencionado en dicho inciso. Está bien, pues. Perfecto. Si le parece a la comisión, aprobado. Entonces pasamos ahora a el 102, sí. Eso es lo que nos queda. Para el lunes está el 99 y también la indicación, ¿se acuerdan de la diputada Marcela Riquelme sobre el Código de Agua? Que la DIPRES quedó en darle una vuelta y presentar una propuesta el lunes. Esas dos cosas. Diputado Sepúlveda. Gracias. Solamente una consulta al Ejecutivo. No quiero enredarse que tenemos hartos temas complejos, han avanzado sin duda. Y quería preguntarle al Ejecutivo porque yo ayer y con anterioridad le he señalado que tenemos algunas complejidades de los incentivos al retiro con respecto a los tiempos contabilizados, honorarios, contratos. Yo sé que es un tema complejo, pero me han planteado el tema en la mesa. Y he conversado con algunos dirigentes del sector público que han señalado de que calcular eso no es de gran complejidad, esa información está ahí como a detalle, ¿no? Entonces yo le quisiera pedir, no ahora, no quiero abrir el debate ahora, yo sé que ha sido complejo, tenemos todavía hartos puntos muy críticos, pero yo quisiera pedirle al Ejecutivo, ya que lo más probable es que nos encontremos en la mixta. Diputado, solamente porque sé que el diputado Bianchi tiene vuelo. Solamente le pido que lo puedan revisar para no abrir el debate ahora. Perfecto. Que lo podamos revisar y verlo no para el próximo año, sino que lo podamos incorporar a lo mejor como solución en el segundo trámite. Con eso yo quedaría tranquilo y no abro y no le quito tiempo a mi colega que tiene que viajar. Directora, ¿está la indicación o la dejamos para el lunes? La podría leer. ¿Ya? Ya, perfecto. Antes que no lea, el lunes podrá estar cuando el tema de agua, alguien de la DOH o alguien que nos explique bien cuál es el fondo del tema de procedimiento. Ok. Directora, bueno, ahí yo pido que quede. Ya, ok. Ya, diputado Sepúlveda, el diputado Bianchi se tiene que ir. Diputado Sepúlveda, si quiere lo dejamos como pendiente para después que de la votación. Ya. Directora, ¿cuál? ¿Puede ser? 108. Vamos a ver al tiro. 107. Falta una. Ya, ok, la leemos acá entonces. Ya. Ya, la última presidenta que estaba pendiente dice relación con una indicación que ha presentado el Ejecutivo para agregar un artículo nuevo que exime a proyectos de mitigación de impacto vial causado por autopistas del requisito de contar con un informe emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia necesario para iniciar el proceso de licitación bajo condiciones determinadas. El texto dice, para agregar al inciso octavo el artículo segundo del Decreto Ley 900 del Ministerio de Obras Públicas, a continuación del punto aparte, la siguiente frase: los proyectos de ampliación de concesiones en etapa de construcción y operación que constituyan obras de mitigación del impacto vial causado por autopistas estarán exceptuados de contar con el informe mencionado
en el presente inciso cuando su costo no supere el 5% del presupuesto oficial de la otra, sin perjuicio de que para optar a dicha excepción los proyectos deberán contar con la aprobación del Ministerio de Hacienda en forma previa a su contratación, la que deberá ser solicitada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, acompañando el informe fundado. Si le... Del presupuesto oficial, dice. Eso dice, ¿no? ¿Puede explicar, por favor? Porque mira, el presupuesto oficial de lo ofertado o el presupuesto completo total de su concesión. Entonces, si es la concesión, es distinto a la ampliación. Entonces, ahí el punto, digamos, si me lo puede explicar. Presidenta, lo segundo que hacía referencia al diputado Mellado, el presupuesto oficial POE, que se conoce que es la totalidad de la concesión. Si le parece a la comisión, ya, ok. Unánime. Ya. Y directora. Ya, esto se reemplaza el artículo 102. El artículo 102 actual tenía estos dos temas, los 6 meses y 2 años, y después la oponibilidad del servicio local con las negociaciones que son para cuando se produzca el traspaso al servicio local. Son los dos temas. Para el primer tema, se establece que se intercálese entre el inciso cuarto, entre este párrafo y el punto seguido de la frase, debiendo pagar la municipalidad o corporación municipal respectiva a aquellas que se pacten dentro de dichos 6 meses. Entonces queda claro. Y en el caso de la parte de los oponibles al servicio local, las condiciones de trabajo que se pacten no se hubieran pactado en la fecha previa al traspaso educativo, para que se produzca efectos o se hagan exigibles desde que se verifique el traspaso del servicio educacional al servicio de educación. Estoy hablando de las condiciones que explícitamente dicen esto lo vamos a hacer cuando se traspase el servicio local, ni siquiera son como que lo estén percibiendo ahora. Las que serán pagadas por la municipalidad o corporación municipal respectiva, también lo ponemos a través de la planilla complementaria. El servicio local de educación, esto queremos... ¿Cuál es el problema de hacerlo a través de la subdere? Es que nos vamos a demorar más de esa información que llegue al servicio local, se vaya a la subdere, entonces que sea el servicio local, con el mismo mecanismo que tiene de la subdere. El servicio local en representación del municipio o corporación municipal pagará la planilla complementaria antes señalada. Para tal efecto, los recursos necesarios para el pago de la obligación del municipio, incluida su incorporación, serán deducidos del servicio de tesorería de las remesas por anticipo del Fondo Común Municipal, que es la misma lógica que tiene la subdere con respecto al Fondo Común Municipal. Esto se establecerá mediante resolución exenta a la Dirección de Presupuesto. Lo establecido será aplicable para todas aquellas condiciones que se hubiesen cambiado anteriormente, pero con esta cláusula, que cuando se cambia al servicio local, al traspaso al servicio local. ¿Lo ponemos en votación entonces o no? Ya. Lo establecido en este inciso, o sea, de nuevo, se trata de lo pactado en cualquier fecha previa al traspaso del servicio educativo para que se produzcan efectos en el traspaso del servicio educacional al servicio local. Lo establecido en este inciso será aplicable para todas aquellas condiciones que se hubieran pagado desde el 1 de enero de 2021 en adelante. Pactado, no pagado, pactado. Es decir, todo lo que se haya negociado, pero no es que al que empieza el servicio local, no es lo que hoy día están recibiendo, sino que es lo que fue explícito con respecto a cuando se produce el cambio del servicio local. Como lo que yo leí. Sí. Entonces, para que quede claro en la historia de la ley, no hay, Presidenta, para que quede claro, esto no cambian las condiciones hacia los trabajadores. Primero,
se mantiene, segundo, se mantiene los 6 meses para la negociación en general que se puedan tener. ¿Qué pasa en los casos que se hizo una negociación que tenía efecto para cuando se traspasara el servicio local? O sea, que no tiene efecto todavía, sino que en ese caso tiene que pagar el municipio y tiene que pagar, lo financia el municipio, pero ¿cómo lo financia? A través del Fondo Común Municipal y todo eso, lo que el trabajador lo que recibe es el recurso desde el servicio local, pero en realidad está financiado, lo financia la municipalidad. Eso. Presidenta, pero en la operatoria, perdón, directora, pero en la operatoria, la plata sale, o sea, del fondo común se le descuenta al municipio y se le traspasa para que no pase al bolsillo del municipio. Al servicio local. Ok, perfecto, para que no tampoco haya un noteo al municipio. Si le parece a la comisión. Unánime. Perfecto. Entonces Diputado queda, Barrera. Presidenta, Sí, va a terminar. pero queda pendiente lo de agua. Sí. Y ahora fije la sesión del lunes. Eso, tenemos que fijar la sesión del lunes. Una cosita pequeña que tiene Diputado Barrera. que ver justamente con lo que acabamos de votar y con el punto que hicimos casi todos sobre el aprovechamiento de la municipalidad en la contratación de personal de asistente de la educación, que acabamos de rechazar o declarar inadmisible una indicación que justamente era propuesta por los gremios y era para regular esas contrataciones. Ellos querían meter aquí en la ley que se le aplicara el estatuto de los asistentes de la educación, y aquí en el momento no hubo nadie para defenderla de los que la presentaron, pero justamente abarcaba o se hacía cargo de esa dificultad, y creo que el Ejecutivo debiera patrocinarla y la debiéramos meter aquí en la ley. Se la conversamos la directora otro día. Diputada Arce. Gracias, Presidenta. Rapidito y para complementar lo que dijo el diputado Barrera, tiene que ver con que la aplicación del estatuto para los asistentes de la educación lamentablemente está ligado al traspaso, pero eso va en desmedro obviamente de sus necesidades. Ahora, el estatuto, algunas cosas irrogan gastos, sí, pero hay otras que son cosas básicas, Presidenta, que tienen que ver con servicios higiénicos, con comedores, con que no les cambien o les pongan cualquier actividad y que se respete el contrato y para qué están ellos prestando servicios. Entonces, eso efectivamente, si el Ejecutivo puede agregarlo y puede patrocinarlo, como dice el diputado Boris, la verdad es que sería una excelente noticia para los asistentes de la educación. No sé si me está escuchando el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Ya. Directora. No, si bien entiendo la indicación, lo que hace es que el estatuto que hoy día es para los asistentes de la educación, que se pone en marcha una vez que empiecen los servicios locales de educación, sea para todos los municipios hoy día. Eso es una modificación mayor a la instalación y también como la planificación financiera que hay. Entonces no estaríamos en condición hoy día de trabajarlo. Ya, vamos, bueno, se queda pendiente entonces para el día lunes, para que fijemos la sesión del lunes. El día lunes entonces sesionaríamos acá en Valparaíso para no entrar en discusiones y dejarlo a las 10 de la mañana, ¿le parece bien? Porque tendríamos dos temas. Ya, ok, acordado.